Para el directivo docente, una de las grandes preocupaciones se centra en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, debido a que esta es una herramienta que nos permite determinar el nivel de desempeño tanto de los estudiantes como de la misma comunidad educativa. Apoyándonos en las funciones que como directivo docente están establecidas en la resolución 0397 del 2016 emanada por el Ministerio de Educación, donde se hace referencia a las competencias como el seguimiento, el diseño y las prácticas pedagógicas que eventualmente deben realizar los docentes de toda institución y del seguimiento a los procesos de evaluación particularmente. Para lograr estas competencias, el directivo docente necesariamente debe hacer uso del proceso de evaluación, debido a que este nos proporciona toda la información necesaria para establecer las diferentes estrategias con miras al mejoramiento académico y de la labor docente. Para el desarrollo de esta investigación decidimos escoger el área de matemáticas por dos razones en particular. La primera de ellas, porque pudimos establecer el bajo desempeño en esta área durante el año lectivo 2016, particularmente en los estudiantes de básica secundaria. Y como segunda razón, porque el énfasis que pudimos desarrollar durante la maestría fue en matemáticas. Basados en este proceso, decidimos plantearnos la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera la información pedagógica que brinda el proceso de evaluación de los aprendizajes contribuye a la transformación de la práctica pedagógica del docente del área de matemáticas en la institución educativa Diosa Chía? Para poder responder esta pregunta de investigación, primero que todo contextualizaremos nuestra comunidad educativa. El municipio de Chía es un municipio certificado y por ende la educación depende de sus propios recursos económicos. La institución educativa Diosa Chía es una de las 12 instituciones oficiales con que cuenta el municipio y en este momento estamos atendiendo a 1.018 estudiantes distribuidos en 33 cursos entre preescolar, primaria, básica secundaria y media vocacional. La institución cuenta con 37 docentes, 4 directivos docentes y 3 administrativos. Para poder desarrollar nuestra investigación nos enfocaremos en los estudiantes que hacen parte de la básica secundaria, que en este caso está compuesto por 14 grupos y 4 docentes. Los docentes del área de matemáticas, todos ellos con formación postgradual, hecho que nos permite implementar de una manera más sencilla nuestro proceso de investigación. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, nos acogimos a los postulados hechos en la investigación cualitativa, particularmente empleando la metodología de investigación-acción, que, según Kemmins, en 1988, concluye que es un proceso cíclico que permite la reflexión del docente. Para este caso en particular utilizaremos el ciclo PIER, que según sus siglas se implementa o trabaja de una manera organizada y cíclica: planear, implementar, evaluar, reflexionar y mejorar. ¿Por qué trabajamos con el ciclo PIER? El ciclo que desarrolló Kemmins nos contribuyó para poder analizar las debilidades en nuestro proceso de enseñanza. Los docentes del área de matemáticas, al observar detenidamente su proceso de evaluación, pudimos establecer algunas debilidades, no en el proceso de aprendizaje, sino realmente en el proceso de enseñanza. Los docentes del área de matemáticas, junto con el directivo docente, a través de las diferentes reuniones de área, nos dimos a la tarea de trabajar conjuntamente para revisar y analizar las debilidades en nuestro proceso de enseñanza. Esto lo llevamos a cabo particularmente complementando la investigación-acción propuesta por Kemmins y la enfocamos a la investigación-acción participativa. Los postulados de la investigación-acción participativa, según Elliott y Restrepo,
dicen o confirman que esta investigación se hace de la práctica pedagógica propiamente dicha. Inicialmente pensaba que la evaluación solamente era un proceso que se ejecutaba en un momento determinado de la clase, luego de haber desarrollado una serie de actividades con los estudiantes enmarcadas en lo que es enseñanza-aprendizaje. Solamente para mí era ese momento donde determinaba si habían aprendido o no lo que les había enseñado. Solamente eso medía en cierta forma el conocimiento del estudiante en ciertos aspectos, no en su integralidad. Durante el desarrollo de nuestra investigación, aparte de las reuniones de área, y ya hemos hablado de ello, se realizó una observación participante. ¿Por qué observación participante? Porque dentro de la metodología de la investigación-acción es necesario que el investigador interactúe con el grupo de personas a los cuales está enfocada la investigación, en este caso los docentes del área de matemáticas. Según pudimos establecer, es necesario que el docente tenga un acompañamiento también pedagógico desde el aula, porque al ser observado, esto no implica que el docente cambie su manera de actuar frente a los estudiantes. Por el contrario, tiene una visión particular y esta visión le ayuda a autorregular su proceso de enseñanza con los estudiantes. Hemos trabajado de manera conjunta con los docentes y establecido dentro de las reuniones de área unos segmentos de trabajo colaborativo, de tal manera que al ser observados dentro del aula de clase, los docentes pudieron establecer algunas dificultades que se presentaban dentro del proceso de enseñanza, teniendo en cuenta la visión del directivo docente. Algunos de ellos, en un comienzo, se mostraron un tanto reacios al proceso. Sin embargo, poco a poco se fueron convenciendo de las bondades de ser observados y de tener una realimentación de su proceso de enseñanza. Esto contribuyó al mejoramiento paulatino de sus prácticas pedagógicas. Cada uno de ellos tomó como iniciativa propia revisar, a partir de la información que provee la evaluación de los aprendizajes, analizamos frecuentemente dónde están esas debilidades que presentan los estudiantes. Y no por qué la presenta el estudiante, sino por qué nosotros como docentes, en qué contribuimos a que esa información no llegue de manera correcta y que sea entendida y aplicada por el estudiante. En este colegio, la mortalidad académica ha sido bastante grande durante varios años. Yo llevo aquí en Chía 16 años, pero me he dado cuenta que la evaluación, sobre todo en esta institución, requería. Yo me he dado cuenta que requirió esta implementación y esa planeación de esa evaluación, porque se ha reducido notablemente la mortalidad. ¿Cuál sería nuestra sorpresa, por llamarlo de alguna manera, que al observar y al determinar en dónde están esas posibles fallas y luego implementarlas en el aula, posteriormente evaluarlas y en la reunión de área reflexionar sobre esa implementación, hemos logrado cambiar paulatinamente, progresivamente, los resultados en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Realmente hay un cambio significativo en cuanto a lo que es y lo que implica para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no solamente se delimita a un momento determinado, sino que se ve como algo continuo en todos los momentos de la clase. La evaluación no solamente se puede plantear para determinar cuánto el estudiante sabe, sino también se mira desde el punto de vista de cuáles son las estrategias que se pueden tomar de allí en adelante para mejorar lo que no se ha logrado. Se debe centrar en una planeación, en un proceso serio de implementación
una evaluación de este proceso y una reflexión sobre el mismo que se ha ejecutado durante todo el tiempo. Fue muy difícil implementarlo en todas las aulas, porque como nosotros conocemos desde el ámbito pedagógico, debemos respetar los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hacia allá estamos trabajando en este momento, porque eso implica, dentro del área de matemáticas, que se debe hacer una investigación muy rigurosa de cada uno de los objetos matemáticos que se exponen a los estudiantes, dándoles a ellos a conocer diferentes formas y diferentes maneras de ser explicadas, y para que ellos puedan entenderlo y aplicarlo en su contexto diario. Con base en esta información que se ha venido recabando durante el acompañamiento pedagógico que se hace a los docentes del área de matemáticas, pues los objetivos que nos trazamos con miras a resolver nuestra pregunta de investigación estaban enmarcados en 3 condiciones específicas. Una, la caracterización de los procesos de evaluación que implementan los docentes a sus estudiantes en el aula. 2, el análisis de ese propósito pedagógico que tiene la evaluación de los aprendizajes. Y finalmente, evaluar el impacto que tiene la transformación de la práctica pedagógica en los procesos de aprendizaje. En primera instancia, trabajamos una encuesta. ¿Por qué una encuesta? Porque necesitábamos determinar en primera instancia cuál era la concepción y qué percibía el docente de matemáticas sobre el proceso de evaluación. De este instrumento que se utilizó, acompañado desde luego de la observación y de las reuniones que hemos realizado con cada una de las áreas, pudimos construir conjuntamente una definición de nuestro proceso de evaluación. Esta definición de evaluación tiene varios tópicos. Entre ellos es un proceso, como muchos de los autores han definido la evaluación, pero es un proceso mediante el cual el educando y el educador pueden visibilizar el progreso de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante el análisis y uso pedagógico de resultados del proceso, de tal manera que les permite analizar bidireccionalmente, es decir, desde el docente hacia el estudiante y del estudiante hacia el docente, de tal manera que el educador pueda ejecutar y revisar sus procesos de enseñanza. También pudimos establecer con esta encuesta que desafortunadamente muchos de los docentes, no solamente de nuestra institución, sino a nivel nacional, aún utilizan una manera muy tradicional de evaluar en matemáticas, donde se favorecen procesos meramente memorísticos y algorítmicos, que finalmente no contribuyen al mejoramiento del pensamiento matemático en nuestros estudiantes. Realmente allí no estamos logrando que nuestros estudiantes mejoren su pensamiento matemático, un pensamiento mucho más crítico, mucho más reflexivo acerca de las herramientas que él tiene y que la matemática le brinda para desenvolverse en su contexto y en la sociedad. Aunque nuestra investigación se asentó en el proceso de enseñanza, es importante recalcar que cada una de nuestras acciones como docentes a través de nuestro proceso de enseñanza va a ser notorio en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero, ¿por qué decidimos trabajar en evaluación? Realmente la evaluación, como se venía o como se piensa en muchas oportunidades, solamente estaba determinada para cualificar si el estudiante tiene un nivel o no de conocimiento en un tema o en un objeto matemático en particular. Nosotros quisimos ir un poco más allá, establecer dónde hay fallas en el proceso de comunicación
en el aprendizaje y en la enseñanza. Cada uno de los docentes se dio a la tarea de analizar muy detenidamente la información pedagógica. ¿Por qué información pedagógica? Porque cada una de las acciones que hace nuestro estudiante y que plasma en una evaluación o en un elemento de evaluación da una información particular sobre un proceso que se supone el docente ha implementado en el aula. Allá es donde nosotros queremos llegar. No queremos llegar a la nota porque es el resultado de otro tipo de proceso. Cuando el docente logra establecer dónde existen las fallas y cómo él, en su proceso de investigación pedagógica, puede enmendar ese tipo de errores para mejorar el proceso de aprendizaje en sus estudiantes, es por eso que hemos diseñado algunos instrumentos para que el docente, una vez realice una práctica evaluativa, pueda tomar de allí la información pertinente. Una vez él ha recalcado esta información, investigamos colectivamente. ¿Por qué? Porque en nuestras reuniones de área, cada uno de los docentes cuenta su experiencia en el aula. Importante que nosotros podamos, como directivos docentes, acompañar este proceso, porque también es nuestra labor y es nuestra función proveer al docente de herramientas para que él pueda desempeñarse adecuadamente en el aula. Y de esta manera nosotros contribuimos en el proceso de enseñanza desde nuestro rol como directivo y ellos a su vez mejoran su práctica pedagógica. El ciclo Pierre fue una herramienta fundamental para poder realizar esta transformación. Desde la planeación, cada uno de los docentes que componen el área de matemáticas en nuestras reuniones periódicas analizó la planeación de su unidad didáctica que iba a implementar en cada uno de los periodos. Posteriormente, cada uno de ellos la implementó y de esa implementación se realizó la evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación de ese proceso en particular, estamos hablando de mi labor como docente en el aula, no de los resultados propiamente evidenciados por los estudiantes. En esa evaluación nos permitió establecer estrategias de mejora para innovar en mi proceso de enseñanza, fruto de una reflexión pedagógica muy bien construida colectivamente. Cuando uno verdaderamente determina qué es lo que está fallando dentro del aula para que el estudiante aprenda, pienso que logra crear las estrategias pedagógicas que le permitan abordar puntualmente cada una de estas inquietudes que tienen nuestros estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos tocado tal vez aspectos como que no es solamente enseñar y que el estudiante aprenda, sino que el estudiante y el docente reflexionen sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí ha cambiado bastante. O sea, ahora no es solamente medir conocimientos, sino también entrar a ver cómo está la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo podemos mejorar. A medida que nosotros aplicamos este ciclo Pierre, pues nos damos cuenta que podemos mejorar la práctica enseñanza-aprendizaje. Es por eso que Miguel Ángel Santos Guerra habla de que la evaluación es un aprendizaje para el docente en su proceso de enseñanza y desde luego para el estudiante. En cuanto al proceso pedagógico que se evidenció a través de la evaluación, el propósito de esta consiste necesariamente en proveer al proceso de enseñanza y aprendizaje de información relevante frente al uso de una u otra estrategia que esté enfocada a atender los ritmos y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, como lo concibe Herrera en el 2001, donde habla
que la evaluación debe ser un proceso pedagógico donde los errores sean vías que se puedan cursar para aprender y donde los procesos son tan importantes como los resultados. Desde este enfoque, nuestra investigación pudo atender el propósito pedagógico del proceso de evaluación y afianzarlo con lo establecido por González y Colombo en el año 2004, donde hacen también referencia a que la evaluación debe ser un proceso a través del cual se obtiene, se analiza y se interpreta una serie de información como consecuencia del proceso de evaluación y como alternativa para plantear y tomar decisiones frente al proceso de enseñanza. Es importante que el docente, a través de su proceso de evaluación, se dé a la tarea siempre de reflexionar frente a lo que está enseñando, la innovación pedagógica y el trabajo que realiza conjuntamente con sus estudiantes. Cada uno de los escenarios de aprendizaje no son las 4 paredes que enmarcan una aula de clase. En nuestra institución hemos logrado establecer y ampliar estos límites que nos establece el aula. Cualquier ambiente de aprendizaje donde se desarrolle un proceso de enseñanza adecuado es un ambiente que desarrolla en el estudiante un pensamiento matemático y logra concatenar lo aprendido con el contexto en el cual se desenvuelve. Finalmente, nuestro proceso de investigación llega a concluir sobre la transformación de la práctica pedagógica. En este sentido, podemos decir que el docente logra transformar su práctica a través de la concientización que cada uno de ellos haga de su quehacer pedagógico. ¿Cómo hemos abordado esta problemática en la institución? Nuestros docentes, al ver el progreso de su proceso de enseñanza, se ha logrado convencer y establecer un propósito conjunto. ¿Qué queremos nosotros hacer desde la dirección y de la coordinación? 1. Lograr ampliar las áreas que se van a involucrar con este proceso de transformación de la práctica pedagógica. La transformación de esta práctica ha sido todo un proceso, pero necesariamente siempre requerirá del líder. Y el directivo docente tiene como función liderar este tipo de procesos. Para la institución educativa Diosa Chía, una de las pruebas irrefutables de esta transformación pedagógica que se evidenció en el área de matemáticas fueron las pruebas externas a las cuales fueron sometidos los estudiantes de básica secundaria. En estas pruebas, tanto externas como internas, pudimos observar el paso a paso entre el año 2016, 2017 y en la actualidad 2018, donde pudimos reducir de un año a otro para los grados sexto y séptimo en un 3%, para los grados octavo en un 4%, para el grado noveno en un 5%. Esto, visto desde el orden meramente numérico, estaríamos diciendo que pasamos de tener una totalidad de 117 estudiantes con pérdida académica a tener tan solo 17. Es importante aclarar que las estrategias implementadas en cada una de las reuniones de área no siempre dieron los resultados pedagógicos que hubiésemos querido. Faltó investigación de tipo pedagógico. Investigación que debe ser del orden meramente didáctico, para de esta manera poder respetar los estilos y los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Finalmente, para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y a nuestros objetivos, es importante decir e informar que cuando el docente de cualquier área hace uso de esa información pedagógica del proceso de evaluación, establece dónde están las debilidades, en dónde se debe mejorar y cómo debe hacerlo. Debe ser complementada con un acompañamiento del directivo docente y con el acompañamiento del colectivo docente. Es importante que este trabajo se articule y que cada uno de ellos tenga la posibilidad de ser par evaluador del trabajo de su compañero. Muchas veces nosotros como docentes somos un poco esquivos a que alguien nos observe un trabajo pedagógico, porque creemos tener la razón en todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, vemos hoy en día la riqueza que se tiene de información que quizá desde un punto de vista no lo podemos percibir, pero cuando un compañero, un par académico nos dice y nos critica un proceso, esa crítica es constructiva, desde luego. Establecemos acciones que logran mejorar este proceso. La institución debe proveer al estudiante de herramientas para desenvolverse en la sociedad. También debemos trabajar en procura de enseñar cómo trabajar en equipo para lograr mejores resultados.